La comunicación. Respecto a los modelos comunicacionales, nos encontramos por un lado al modelo comunicacional empleado por Jacobson y por otro con el modelo de Quebrat. En el caso del modelo empleado por Jacobson, este también llamado sistema comunicacional orquestal, corresponde a un sistema lineal de comunicación en el cual se encuentra un emisor que envía un mensaje a través de un canal con un código, un contexto hacia un destinatario. Lo que busca principalmente el autor es buscar las unidades mínimas de lo poético para así entender cómo se realiza o cómo se busca entender a la poeticidad, eh, siendo el mensaje poético altamente referencial y metafórico. Por otra parte, Quebrat reformula este aspecto lineal mencionado anteriormente, pero hace hincapié en la homogeneización del código, ya que cree que el sistema anterior es necesario poder reformularlo y humanizarlo para que este proceso de comunicación tenga vínculos más estrechos respecto a cómo los individuos pueden comunicarse según tener un sentido más amplio en cuanto a sus conocimientos previos y sus vivencias. La función lingüística corresponde a todos los elementos que constituyen todo hecho discursivo en cualquier acto de comunicación. Según el autor Jacobson, existen 6 funciones lingüísticas. La función emotiva, que se centra principalmente en el emisor, donde pone en manifiesto sus emociones, sentimientos, estados anímicos, etc. La función conativa se centra en el receptor o destinatario y el hablante pretende que el oyente actúe en conformidad a lo que éste le está solicitando, como una orden, un ruego, etc. La función referencial se centra en el contenido, en el contexto, entendiendo este último como el sentido referente y no de situación. La función metalingüística se centra en el código y sirve para referirse al código mismo. La función fática se centra en el canal y trata de aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para poder utilizar este contacto. Y la función poética se centra en el mensaje y pone en manifiesto cómo la construcción lingüística que se escoge intenta producir un efecto especial en el destinatario, como un goce, una emoción, etc. Haciendo referencia al texto de Quebrat, la autora rescata del esquema comunicacional de Jacobson que, a pesar de ser un proceso lineal basado en el modelo de Shannon, este igual considera a los códigos de los sujetos hablantes. Pero por otra parte, la autora hace crítica de dicho esquema, donde plantea que está el problema de la homogeneidad del código, donde dice que los hablantes nunca hablan la misma lengua, pero, o sea, que no comparten los mismos conocimientos en términos de lengua, que por lo tanto no comparten un código homogéneo que tengan el mismo idioma, pero sí comparten dialécticas para poder comunicarse. Está el problema de la exterioridad del código, en el cual se plantea una pregunta clave en la cual hace referencia a cuáles son las competencias que el hablante debe poseer para poder comunicarse. Ella dice que existen distintos tipos de competencias para la comunicación, plantea el problema de la unidad del canal, en el que dice que todos los sistemas de comunicación son multicanales, ya que el mensaje no es solo verbal, sino también tiene comportamientos paraverbales, que son las mímicas, las entonaciones, la direccionalidad de mirada, etc.
también está el problema del estatismo y la esquematicidad del modelo de Jacobson, porque Jacobson dice que todo destinador produce un mensaje a un destinador, como este modelo lineal que se explicó antes, pero la autora plantea de que ese mensaje que da el destinador no solamente llega al destinatario, sino que el propio destinador actúa como primer destinatario. Y en quinto lugar está el problema de la complejidad de las instancias de emisión y recepción, donde esta plantea que las instancias de emisión y recepción se complejiza porque por un lado se incorpora la presencia de un emisor y un receptor complejo. Hace la autora necesaria la revisión del modelo porque dice que a pesar de que Jacobson plantea la existencia de otros códigos, también plantea un grado de codificación y de homogeneidad en estos códigos en términos de uso. Y por otra parte, al contrario de Jacobson, la autora, Quebrat, dice que la comunicación, el esquema es multicanal, ya que el mensaje no es solo verbal, sino que también tiene comportamientos paralingüísticos. La expresión intercomprensión parcial refiere a que si bien existen dos enunciadores distintos que están dispuestos a conformarse al sentido de la lengua, no tienen necesariamente la misma percepción de esta. Y la postura de la autora respecto a las divergencias dialécticas entre emisor y receptor dice que el hecho de identificar la competencia del hablante con la del oyente no es legítima y que por el contrario es preciso admitir que la comunicación se funda sobre la existencia no del código, sino que entre dos dialectos. En cuanto a la competencia del sujeto, este corresponde a la suma de todas las posibilidades lingüísticas de que es susceptible de producir y de interpretar. Las restricciones del universo del discurso actúan como filtro, restringiendo la elección sobre el mensaje que el emisor quiere realizar, o sea, las restricciones hacia el género. Las competencias no lingüísticas están determinadas por determinaciones psicológicas y psicoanalíticas que desempeñan un papel importante en el proceso de codificación y de decodificación, y están las competencias culturales e ideológicas que mantienen con la competencia lingüística relaciones estrechas, cuya especificidad contribuye hacia la acentuación de las divergencias ideológicas. Y las competencias paralingüísticas son las significaciones que puede adquirir el tono, la intencionalidad, la posición corporal, la gestualidad, y son aspectos importantes a la hora de generar una comunicación. En cuanto al modelo de producción y el modelo de interpretación, estos son explicitados cuando tanto el sujeto emisor y receptor hacen funcionar las reglas generales que rigen los procesos de codificación y de decodificación. Y la relación que mantienen con el modelo de competencia lingüística, este explicita el conjunto de conocimientos que puede tener un sujeto respecto a su lengua, en los cuales no son comunes para todos los hablantes. Por otra parte, la autora encuentra falencias al esquema comunicacional que ella misma está sugiriendo y dice que si bien hay características lingüísticas que se van incorporando en este modelo, y hay factores que también median entre la relación entre lengua y habla, aún así ella considera que sigue siendo no más que un esquema que es demasiado esquemático y estático. En las propiedades de la comunicación verbal está la reflexividad, en donde el emisor es al mismo tiempo su primer receptor. La simetría, donde el mensaje verbal, por lo general, tiende a una respuesta, o sea, donde todo receptor
funciona al mismo tiempo como un emisor en potencia. Y la transitividad, que ejemplifica, por ejemplo, que hace que sea una propiedad fundamental para el lenguaje, porque permite poder tener un instrumento muy privilegiado a la hora de poder expresar conocimientos. Respecto a las distinciones entre los receptores alocutarios y no alocutarios, los primeros se diferencian por ser un receptor apuntado destinatario, donde el mensaje que se está entregando va directamente hacia él por parte del emisor. Y en el no alocutario, este participa de la audiencia, pero puede ser un destinatario indirecto, el que puede ser considerado como parte del grupo de conversación, pero que no vendría siendo un miembro par. Y los receptores adicionales pueden ser aleatorios, donde el emisor no podrá prever al mensaje que se está previendo. ¿Qué entiendo por distintos niveles de recepción? Que corresponden a las posibilidades que cada sujeto hablante tiene la posibilidad de recibir un mensaje dependiendo de los conocimientos que tengan en cuanto al código y también en cuanto a las capacidades que éste tenga de ser parte o no del discurso lingüístico. La autora clasifica los receptores según tengan la posibilidad de responder o no, diciendo que estos pueden ser real, virtual o ficticio, y que se convierten en ficticios en el momento en que el lector virtual tiene las apariencias de un discurso de un ser real. Por ejemplo, el don de la palabra. Esto tiene estrecha relación con el alocutario, con el que puede responder, y con el no alocutario, que es el que no puede responder. Las interacciones entre receptor y emisor es la relación que se da entre dos sujetos que son parte de la misma lengua habla, que tienen una interacción verbal y o corporal. Uno entrega el mensaje y el otro lo recibe. La competencia ideológica y la competencia lingüística, la primera corresponde al sistema de valores que se ubican frente al individuo, dependiendo de cuáles son los conocimientos, y en relación a la competencia lingüística, estos son los factores que intervienen en la comunicación con los otros, como son los medios de expresión, las vivencias, etc. Referente y mensaje corresponde a lo que trata ese mensaje que se está enviando o comunicar, y el canal y mensaje es el medio por el cual ese mensaje puede ser enviado por parte del emisor al receptor, con estrecha relación al código. En el texto de Casamiglia, en qué es el discurso, es una práctica social que es una forma de acción entre las personas y que se articula a partir de su ser lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. Este discurso está constituido por la unidad básica, que es el enunciado, el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación, realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario. Y el objeto de la lingüística textual es el objeto comunicativo que va a transmitir los límites oracionales. Según el texto de Arnaud, la polifonía se refiere a las variadas formas que adopta la interacción de voces dentro de una secuencia discursiva o de un enunciado. La isotropía es la pertenencia de un discurso a una lengua a un determinado estilo o género, y su ruptura se debe a la presencia de unidades que remiten a distintos estados de la lengua, a sincronías diferentes, y esto puede generar desajustes en cuanto a grupos diferenciados geográficamente, etarios, profesión, pertenencia política, etc. La intertextualidad es la relación que se establece entre dos textos a partir de la inclusión de uno en forma de cita o de alusión.
El discurso directo tiene la frontera entre el discurso citado y la citante y es nítida. En los textos escritos está marcada a menudo por dos puntos, comillas o guiones. Y en los enunciados orales, por rasgos como conjeturas o tonos. Este tipo de discurso produce un efecto de fidelidad al original, la ilusión de reproducir el discurso del otro, y además puede dar la impresión de construir un documento verdadero, siendo explotado, por ejemplo, por la conversación cotidiana o el periodismo. En el caso del discurso indirecto, el citado pierde su autonomía, se ordena sintácticamente el discurso citado y este es borrado sistemáticamente las huellas de la otra enunciación y se manifiesta principalmente por los cambios de tiempos verbales. En este tipo de discurso, el hablante se muestra poniendo de manifiesto sus posiciones ideológicas o afectivas. La conjunción discursiva o hibridación se le designa a las distintas formas que adopta la contaminación de voces dentro de una secuencia discursiva. El discurso interior tiene las características de adoptar las formas de un diálogo. Esa segunda voz que aparece puede desempeñar distintos papeles. El de representante típico de un grupo social al cual este individuo pertenece. Y dentro de las estrategias de la persuasión es tal vez una de las más eficaces, ya que utiliza la retórica de lo cotidiano. La transtextualidad es todo aquello que relaciona el texto, manifiesta con otros textos. Respecto al texto de Ducrot, el autor plantea una concepción polifónica de la enunciación y descubre en el sentido de los enunciados que el decir es como una representación teatral, como una polifonía donde hay una presentación de diferentes voces abstractas, con varios puntos de vista y donde esa pluralidad no puede ser reducida a la unicidad del sujeto hablante. Objetando de esta manera, que en un mismo enunciado están presentes varias entidades polifónicas con niveles lingüísticos y funciones diferentes, donde el mismo sentido del enunciado se va a generar. Respecto a las nociones de locutar y enunciador, el autor considera que están ligadas a las dos funciones que desempeñan las palabras. Por un lado, las palabras sirven para construir una representación lingüística de la realidad, y por otra parte, la función de las palabras también conciernen a la comunicación, o sea, la interacción discursiva. En cuanto a la diferencia que hay en destinatario y alocutario, es que el receptor o el destinatario son las entidades empíricas, mientras que el enunciatario son las entidades discursivas. En el discurso referido, se subordina sintácticamente a este, por medio del uso del discurso indirecto, se indica cómo un autor reflexiona sobre lo que el otro dijo para así poder fundamentar el aporte. El autor llama enunciadores a los distintos puntos de vista que se expresan a través de la enunciación y que se presentan en el enunciado. Locutor y enunciadores son para el autor seres del discurso. Y la polifonía va a resultar la pluralidad de estos puntos de vista. Mientras que la polifonía se da entre la interacción de voces dentro de una secuencia discursiva, en el discurso referido, estas voces se dan para reflexionar sobre lo que dicen y así poder fundamentarlo. La ironía hace ejemplificación al decir una cosa, pero que en realidad quiere decir otra, o sea, lo contrario. No hay una marca textual que lo marque, sino que se use por el contexto y el conocimiento de las cosas. La negación es un fenómeno de la lengua inscrito en la oración y tiene tres tipos. Y la estructura concesiva se da a partir de conectores adversativos, como por cierto, pero, e introduce de esta manera otra voz, que es la responsable de lo que ahí se va a afirmar.
donde el enunciador principal trae esa otra voz a su enunciado y le concede así un cierto grado de verdad, pero inmediatamente después hace una aserción que limita o refuta esta palabra a la cual se está aludiendo. La analogía que el autor plantea corresponde a una concepción polifónica de la enunciación y descubre en el sentido del enunciado que el decir es como una representación teatral. En cuanto al texto de Van Dijk, este dice que el contexto influye en el acto del habla por ser construcciones mentales a través de las cuales los interlocutores y los analistas pueden reconocer experiencias, puntos de vista, emociones, percepciones, conocimientos, y así generar una relación en esta comunicación. La pragmática, como definición, es la ciencia que estudia las relaciones entre los signos y los usuarios. En este caso, el objetivo es poder proporcionar las condiciones de satisfactoriedad para la expresión y así poder colocar los actos en una situación y poder formular las situaciones que estipulan cuáles son las expresiones satisfactorias y en qué situación puntual. En cuanto a la estructura del contexto, es aquella que va a involucrar todas las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y la comprensión de un discurso. En cuanto al acto de habla, está considerado como la unidad mínima de comunicación lingüística y definido como el acto llevado a cabo cuando un hablante produce un enunciado en una lengua natural, en un tipo específico de situaciones comunicativas. Esto no refiere simplemente al acto de hablar o de querer decir algo, sino que decirlo de alguna manera decidida y en un acto social específico. La relación texto-contexto, el autor dice que emitir palabras y oraciones en el texto y la conversación, vendría siendo el texto, es una situación específica y es también la realización de una gran cantidad de acciones sociales y además de la participación de la interacción social que pertenece en este caso al contexto. Un sistema comunicacional puede corresponder a los distintos modelos de comunicación que, por ejemplo, se han visto acá, que nos permiten poder entender cómo se estructuran las maneras en la lingüística de poder generar la comunicación. El modelo teórico nos permite poder construir y estructurar las formas de cómo se plantea la comunicación a la hora de generar un análisis en cuanto a las relaciones interpersonales. El discurso, por su parte, es un recorte espacio-temporal de la semiosis social que nos va a permitir poder ponerlo en relación con otros discursos. Y el texto es una serie algo larga de enunciados verbales de distintas significación, pero la diferencia entre esto es que el discurso se pone en relación con otros discursos, pero el texto puede o no tener relación con otros textos. El discurso monológico es aquel que genera una sola persona y puede ser dirigido hacia un solo receptor como a varios receptores. Y como se dijo anteriormente, la polifonía refiere a la variedad de formas que adopta la interacción de voces dentro de una secuencia discursiva o un enunciado. Y la diferencia entre estas es que el discurso monológico solo hay un enunciador y una sola voz, y en cambio en la polifonía se cuenta con más de una voz en varios enunciadores a la vez. Respecto a la imagen vista en la clase, el autor de El asado en Mendiolaza, el fotógrafo Marcos López, que pertenece a la serie de Subrealismo Criollo,
se puede observar cómo este hace una alusión, y por lo tanto específicamente a la parodia, de la última cena de Leonardo da Vinci, donde demuestra que el artista transforma el momento sagrado de la última cena en un momento ritual y sagrado del contexto cultural criollo argentino. Y en cuanto a definición, la parodia, el autor cambia diametralmente la orientación del sentido de la palabra utilizada.